Ave María Purísima. Bueno, damos por visto todo el tema de la etapa de Jesús en Nazaret, con todo lo que eso significa, lo que podemos saber y lo que no sabemos, que fueron tantos años sin conocer detalles. Y vamos a comenzar con la vida pública de Jesús, viendo en primer lugar los milagros de Jesús. La vida pública tuvo otras cosas, por ejemplo, las enseñanzas a través de las parábolas, las enseñanzas a través de los discursos, y por supuesto los conflictos. Bueno, que eso está presente permanentemente en la vida de Jesús. Vamos a dedicar este rato al tema de los milagros. Yo no sé si me va a dar tiempo a verlo todo lo de los milagros, ni siquiera creo que hoy me dé tiempo a ver algo importante, porque el tiempo es el que es, y 3/4 de horas que no duran nada, ¿no? Es tremendo, ¿eh? Lo primero que hay que decir de los milagros es qué son los milagros. Y después, ¿por qué hizo Cristo milagros? Los milagros son interrupciones del orden natural de las cosas, siempre a favor del hombre. Esas interrupciones a veces son sobre la naturaleza. En el caso de Jesús, la tempestad calmada, por ejemplo, la pesca milagrosa. Pero la mayor parte de los milagros que hace Jesús son sobre las personas. Y sobre las personas hay distintos tipos de milagros. Ahora lo leeré con más calma. Milagros de curaciones, milagros de resurrecciones, que es distinto, obviamente. Las curaciones a su vez son de distinto tipo. Parálisis, ceguera, sordera. Bueno, con el milagro lo que se busca es dejar claro que Cristo es Dios, y es Dios porque solo Dios puede interrumpir el orden natural de las cosas. Un muerto está muerto. Un ciego no se cura porque alguien le diga, estás curado. Y un paralítico no se pone a correr porque alguien le diga, ponte a correr. Es decir, alguien es capaz de hacer eso, y eso significa que ese alguien que es capaz de hacer eso está respaldado por Dios. Tiene el poder de Dios. Si ese alguien respaldado por Dios se atribuye a sí mismo la divinidad, significa que el respaldo de Dios no es para ese alguien y su mensaje, sino que es para ese alguien y su persona, además de su mensaje, o un mensaje que incluye su persona. Pongamos, por ejemplo, los milagros que han hecho santos. Los santos no hacen milagros, es Dios el que los hace, pero se hacen por intercesión de los santos. O los milagros que hicieron en el Antiguo Testamento, por ejemplo, algunos profetas. Siempre es Dios el que hace el milagro. Pero el profeta, al hacer el milagro, no reivindicaba nada de él, aparte de que reivindicara que era un enviado por Dios. Lo que estaba era reivindicando con el milagro que Dios respaldaba su profecía. Lo que él estaba diciendo venía respaldado por Dios. Por tanto, el milagro era un sello de autenticidad, puesto sobre el mensaje. Pero nunca el profeta o el santo, ni siquiera ni mucho menos la Santísima Virgen, han tenido pretensiones de divinidad. Nunca Jeremías dijo que él era Dios, o Isaías. Nunca San Antonio de Padua, uno de los grandes santos milagreros, o el Padre Pío han tenido pretensiones de divinidad. Esto es diferente con Jesucristo. Jesucristo no se presenta como un profeta que da una enseñanza de parte de Dios y el milagro certifica la autenticidad de esa enseñanza, sino que Él se presenta como el propio Dios, como Dios mismo, es decir, en su mensaje hay algo relativo a su persona, y a su persona en tanto que su naturaleza, no solamente a su persona en tanto que su trabajo o su misión. No viene Jesús diciendo, soy un profeta, y la prueba es, te enseño esto de parte de Dios, y la prueba es que he resucitado a un niño. Elías resucitó a un niño. No dice eso. Jesús dice, soy Dios
te enseño esto, y la prueba de ambas cosas, mi enseñanza y esa parte esencial de mi enseñanza que afecta y atañe a mí mismo, es que soy capaz de hacer estos milagros, con los cuales se rompe el curso de la naturaleza. Solo Dios puede hacer eso, porque solo Dios es el creador. Ha puesto unas normas, y esas normas solo Él puede pararlas, como, por ejemplo, Moisés, con el golpe del bastón, rompió el Mar Rojo por la mitad y pudieron pasar los israelitas huyendo de los egipcios. Es decir, las normas de la naturaleza hacen que el agua fluya, no que el agua se pare y forme un muro a un lado y a otro. Si alguien consigue eso es porque Dios está apoyándole, y si el que consigue eso además dice que es Dios, es que Dios está apoyando su divinidad. Este es el objetivo del milagro. Por eso hacía el Señor milagros, y no solo por eso y por compasión. Nunca hay un milagro caprichoso, nunca hay un milagro en beneficio de Él, que dices, a ver, aquí estoy yo pasando calor, qué horror, qué asco de verano, vamos a ver, Señor, ahora mismo, aquí a mi alrededor, y aquí con mis amigos también, hacemos una especie de oasis y nos ponemos con 20 grados de temperatura menos. Pleno invierno en la canícula de agosto. Nunca. El Señor actúa por compasión hacia personas concretas que necesitan ayuda. Incluso un caso aparentemente extraño, que hay que verlo con detalle, que es el caso de la higuera, tiene también una misión, ese milagro, un objetivo, dar una enseñanza. Pero prácticamente todos los milagros, digamos como que se le escurrían a Jesús de las manos ante el sufrimiento de la gente que veía a su alrededor. La madre que ha perdido un hijo, las dos hermanas que lloran a su hermano muerto, el paralítico que no puede moverse, el ciego. Jesús hace milagros por amor y a la vez para que dejar claro a aquella gente que necesitaba los milagros, dejarles claro que Él estaba respaldado por Dios y que sus enseñanzas, incluida la enseñanza de su divinidad, también estaba respaldada por Dios. Ahora, los milagros tuvieron un principio, los milagros públicos, porque ignoramos cuántos milagros hizo en casa, no lo sabemos. ¿Cuántos milagros hizo en Nazaret sin que nadie se diera cuenta, intentando pasar desapercibido? Pero vamos a ver, los milagros los tuvo que hacer en Nazaret con toda certeza, porque el primer milagro, como sabéis, es el de las bodas de Caná, y cuando la Virgen le dice a su hijo, no les queda vino, no le está diciendo a su hijo, oye, no les queda vino porque has venido aquí a esta fiesta que me habían invitado a mí y no a ti, porque dice, el Evangelio dice que Jesús estaba tan bien invitado a la boda, tan bien, que la Virgen era la invitada, y Jesús estaba tan bien invitado a la boda. Y el idioma es el idioma, ¿no? Pero es que no se presenta Él a la boda, es que se presenta Él por lo menos con 12, por lo menos. Claro, eso desequilibra cualquier cantina y cualquier mesa. Bueno, en todo caso la Virgen no le reprocha nada y seguramente los de la boda tampoco. Era una costumbre abrir la casa a los amigos y a los amigos de los amigos. Pero se les acaba el vino. La Virgen no le dice, no les queda vino, que te lo ha bebido tú y tus amigos. Ya estás mandándoles, cógete unos borricos y unos cántaros y a ver si te acercas al pueblo más cercano, Séfora o Tiberíades o donde puedas, y te traes unos cuantos cántaros de vino, porque a ver qué hacemos ahora con esta gente que va a pasarlo mal y va a ser avergonzada. No dice eso. Y desde luego a ninguna mamá del mundo, por pretenciosa que fuera, se le ocurre decir a su hijo que resuelva el problema a base de hacer un milagro. Cuando la Virgen lo dice, porque sabe que puede hacerlo. Y si sabe que puede hacerlo es no solo porque cree en su divinidad, sino porque cree que ese milagro, el que fuera, lo puede hacer. Y probablemente es porque ya lo ha visto hacer. No digo convertir el agua en vino, sino quién sabe qué milagros hizo el Señor en casa, en Nazaret. Ese es el primero. Pero hay un momento en el cual
Jesús, no digo que termine de hacer milagros, como sabéis, hizo milagros hasta el último instante prácticamente, ¿no? Milagros hacia los demás, hasta el último instante. El último milagro, que yo sepa, es el milagro que hace con el criado del sacerdote que ha sacado la espada cuando le van a prender en el huerto, y Pedro saca también la espada y le pega un mandoble, y al criado del sacerdote solo le corta una oreja, que si atina un poco más Pedro, le parte por la mitad la cabeza, ¿eh? Bueno, entonces este regaña a Pedro, le pone al criado la oreja de nuevo, y es un milagro. Bueno, imagínate si hubiera tenido que hacer el milagro de unirle las dos partes de la cabeza con los sesos por ahí chorreando, pero de momento, afortunadamente, fue solo la oreja, pero fue un milagro. Digo que es el último de cara a los demás, porque el definitivo milagro es la resurrección de Cristo. Dice, Dios resucita a Cristo. Sí, sí, pero es que Cristo es Dios. Por lo tanto, Dios, único Dios, resucita a una de las personas divinas hecho hombre, Dios. Por lo tanto, Jesús se resucita a sí mismo. Es el definitivo milagro. Así lo entienden los apóstoles. Este es el definitivo milagro. Este es el sello definitivo de autenticidad. La garantía. Ha resucitado. Si teníamos dudas, y tuvieron todas las dudas, menos la Virgen, todos. Si teníamos dudas cuando le hemos visto muerto, se acabaron las dudas cuando le hemos visto resucitado. Es el milagro definitivo. Pero, aunque repito, hasta el final, con lo de la oreja del criado del sacerdote, hay milagros, hay en la historia de los milagros de Jesús una especie de clímax, de cumbre, a partir del cual el Señor reduce enormemente sus milagros. No los termina. La resurrección de Lázaro, por ejemplo, está en esta etapa final. No termina, no deja de hacerlos, pero los reduce extraordinariamente. El clímax, el momento de mayor, podemos llamarlo así, popularidad de Jesús, es cuando el Señor multiplica los panes y los peces. Y entonces, claro, la gente se vuelve literalmente loca. Es un fervor extraordinario. Y él, lo dice el Evangelio, lo hemos meditado hace poco, justamente en uno de los evangelios recientes, él se marcha. Y cuando van en su busca, dice, se marcha porque saben que quieren hacerle rey. Y cuando van en su busca y le encuentran, él se enfrenta con ellos. Os aseguro, les dice, que no me buscáis por el reino. Os aseguro que me buscáis porque habéis comido y bebido hasta saciaros. O sea, cuando él descubre que el milagro, que tiene ese doble objetivo, la compasión, pero también tiene el objetivo fundamental de ser testigo de su enseñanza, de atestiguar la autenticidad de su enseñanza, incluida su divinidad, cuando él descubre que eso no sirve para nada y que al contrario, a la gente no le importa su enseñanza. Lo que le importa es que me cures aquí, que me duele, que me resuelva este problema, que pueda vender las ovejas, que a mejor precio la lana, que yo pueda tener una tierrita mayor, oye, que la vaca me dé más leche, que... Yo recuerdo aquella película brillantísima de Bienvenido Mr. Marshall, que algunos, los más mayores, recordaréis, ¿no? Con una actuación genial de Pepe Isbert, una cosa fantástica, ¿no? Cuando están preparando la llegada de Mr. Marshall, ¿no? Y entonces todo el mundo todos los del pueblo tenían que pasar en fila a pedir un deseo, porque le iban a pedir a Mr. Marshall, le iban a pedir una lista de deseos a todo uno. Y llega un campesino y dice, yo quiero una mujer y una mula. Y le dice el alcalde que está tomando, el secretario, solo puedes pedir un deseo. Dice, pues me da lo mismo, porque sirve para lo mismo. ¿No? Bueno, bienvenido, Mr. Creo que os acordaréis de la canción aquella de Americanos. Bueno, fantástica película. Bueno, al final llega un momento en que tratas a Dios como el genio de la lámpara de Aladino. Frotas la lámpara, sale el genio, le pides un deseo, vuelves a meter al genio en la lámpara, frotas la lámpara, sale el genio, o como Mr. Marshall. Quiero una mujer o una mula. Y que elija usted, que me da lo mismo.
Las dos sirven para igual, para tirar del carro, son dos animales de trabajo, pues ¿qué más me da la mujer que la mula? Deme usted lo que quiera. Es decir, Dios es el tapagujeros. No amas a Dios, no te importa Dios, no te importa el mensaje de Dios, solo te importa que has encontrado a alguien que te cura esto, que te resuelve el otro, o que te da la mujer, o que te da la mula. Solo te importa eso. Entonces, desde el momento en que el Señor entiende que el objetivo de sus milagros está siendo manipulado por los que reciben los milagros, tiene que ha llegado la hora de ir haciendo que eso termine. O me siguen por mi mensaje, ya he demostrado suficientemente que mi mensaje es verdadero. O me siguen por mi mensaje, o esto lo terminamos. Bien, esto, la introducción a los milagros. Insisto, no lo olvidéis nunca, porque hay tantos sacerdotes y tantos teólogos que dicen que los milagros son falsos. Los milagros existieron. Cristo los hizo, porque era Dios y tenía el poder para hacerlos. Pero a la vez, el milagro, además de ser un hecho histórico, lleva consigo un símbolo, una carga, un mensaje. Es un símbolo de la divinidad de Jesús, del respaldo que Dios da a su mensaje, incluido el mensaje de la divinidad. Bien. Dicho esto, voy a leeros la introducción. La vida pública de Jesús comienza oficialmente con su bautismo en el Jordán a manos de San Juan, que era pariente suyo por ser el hijo de Santa Isabel. Seguramente no se conocían, aunque Jesús habría ido de forma habitual al templo con sus padres. La escena de la adolescencia es muy simpática, aunque para los padres no fue tan simpática, pero es una gran lección. Es posible que se desplazaran desde Jerusalén a Encaren, donde vivía la familia, pero también es probable que eso terminara relativamente pronto. No hay que olvidar que Santa Isabel era mayor y desde luego el padre también era mayor. Por tanto, cabe la posibilidad de que relativamente pronto Juan Bautista quedara huérfano y la comunicación entre las familias disminuyera notablemente. Así que, con mucha probabilidad, cuando se produce el crecimiento de ambos, pues entonces los dos primos ya no van a tener un contacto frecuente, no van a verse, y por eso no es de extrañar que cuando se encuentran en el Jordán, pues el Bautista no reconozca a su primo Jesús, sino que ya tiene que tener otras pruebas para saber que es él. No es como si, oye, que te he visto ayer que hemos estado cenando juntos, entonces ya sé quién eres, pero incluso ya quedamos en esto que nos vamos a ver mañana en el Jordán, ¿no? Seguramente llevaban mucho tiempo sin verse, tiempo en el cual se han hecho ambos unos hombres y por lo tanto no tiene la posibilidad de reconocerse cuando se ven. San Lucas dice que tenía en torno a 30 años. Aunque los biblistas no se ponen de acuerdo sobre la duración de la vida pública, es prácticamente imposible, sería un auténtico milagro, que los biblistas se pusieran de acuerdo en algo. Esto es una tónica de los biblistas, algo muy, muy llamativo. La mayoría coincide en que celebró 3 Pascuas durante su vida pública. 3 Pascuas. La Pascua coincide con nuestra Semana Santa aproximadamente. La primera de las cuales debió tener lugar poco después de su bautismo, por lo cual pasó al menos 2 años, quizá 3, desarrollando su actividad apostólica. ¿Y cuánto dura la vida pública? 2 años y algo. Probablemente no llegó a los 3 años. 2 años y algo. En ese tiempo llevó a cabo 9 viajes, durante los cuales iba enseñando el por qué hacía milagros. El primero, unos 4 meses después, desde diciembre del año 29 hasta la primavera del año 30, lo realizó poco después de su bautismo y le llevó al desierto de Judea, donde fue tentado por el demonio. Consigue en esta época sus primeros discípulos y con ellos va a Caná de Galilea, donde hace su primer milagro, estableciéndose después en Cafarnaúm. El segundo viaje lo emprende después de la Pascua de ese mismo año y dura hasta Pentecostés del año siguiente, año 31. Es decir, es un largo viaje.
Va a Jerusalén, donde expulsa a los mercaderes del templo, y regresa a Galilea después del encarcelamiento de San Juan. Hace una gira por diversos pueblos de Galilea, regresa a Jerusalén por la Pascua y se vuelve a retirar a Galilea. El tercer viaje tiene lugar después de Pentecostés del año 31 y dura hasta el otoño de ese mismo año. Se centra en la evangelización de Galilea. El cuarto viaje va desde el otoño del año 31 hasta la Pascua del 32. Cruza el lago y va al país de los Gerasenos, regresando después a Cafarnaúm. País de los Gerasenos, enfrente de donde ellos vivían, era una zona habitada por paganos. Por eso los paganos criaban cerdos. Jamás podrían los judíos haber hecho eso. El quinto viaje tiene lugar durante la primavera del año 32 y gira en torno a Cafarnaúm y al lago. En este viaje tiene lugar la multiplicación de los panes y los peces y Jesús tiene que huir para evitar que le proclamen rey. El sexto viaje va desde mayo a septiembre de ese mismo año. Va a Tiro y a Sidón, en el Mediterráneo, y luego a la Decápolis y a Cesarea de Filipo, donde Pedro profesa su fe en él y recibe el poder de las llaves. Luego va al Tabor para la transfiguración y regresa a Cafarnaúm. El séptimo viaje tiene lugar entre septiembre y diciembre del año 32. Va a Jerusalén para participar en la fiesta de los tabernáculos y se hospeda en Betania, en casa de Lázaro. Tiene lugar el episodio de la adúltera, la curación de un ciego en sábado, el discurso del buen pastor y la enseñanza del Padre Nuestro. Por último, regresa a Cafarnaúm y en el octavo viaje, desde diciembre a febrero del año 33, vuelve a Jerusalén para la fiesta de la dedicación. Durante este tiempo resucita a Lázaro, a consecuencia de lo cual se ve obligado a retirarse, pero no vuelve a Cafarnaúm, sino que se queda en una ciudad próxima al desierto e identificada como Efrem. En el noveno y último viaje, desde febrero hasta la muerte de Cristo en la Pascua del año 33, vuelve a Jerusalén a través de Perea y en este viaje cura a los 10 leprosos, narra la parábola del buen samaritano y predice por tercera vez su pasión. Entra triunfal en Jerusalén y se retira a casa de Lázaro en Betania, desde donde viaja casi cada día a Jerusalén hasta que tiene lugar el prendimiento. Este es el itinerario de la vida pública de Jesús, enmarcado en 9 viajes. En cada uno de ellos va haciendo determinadas cosas, milagros o enseñanzas. Bien, es importante, no tiene una trascendencia tal, pero es importante saberlo en el sentido de que muchas veces no logra situar las piezas porque, repito, no es fácil con los 4 evangelios contando cosas sin un orden concreto, como hubiera sido un libro de historia, y por lo tanto a veces te da la sensación de que uno cuenta una cosa que ha ocurrido en un lugar y otro la cuenta la misma cosa, pero que ha ocurrido en otro o en otro momento distinto. En esa época el Señor hizo numerosos milagros. Están recogidos en los evangelios 38, pero hizo muchos más. De esos 38, 24 fueron curaciones. 10 afectaron a la naturaleza y 4 fueron resurrecciones. De las 24 curaciones, 7 fueron a personas poseídas por espíritus inmundos, 5 a paralíticos, 4 a ciegos, 2 a leprosos, 6 de distinto tipo y 5 son mencionadas de forma genérica. Esto es fruto del estudio que he hecho con paciencia sobre los 4 evangelios. Bueno, me parece significativo que dedique el mayor número de curaciones a los endemoniados, ¿no? ¿Por qué? Porque primero le damos importancia. Es decir, la expulsión del demonio de una persona es librarle del poder del demonio que se manifiesta no solo en el hecho en sí del endemoniado, que está poseído, tipo película El Exorcista, que existe, sino también está endemoniado en la medida en que tiene una tara moral grave. ¿Cuántas veces decimos en nuestro lenguaje vulgar, cuando una persona está muy enfadada, rabieta o tal, rompe cosas y tal, de que está endemoniado? O está que se lo llevan los demonios. Lo decimos en nuestro lenguaje y no estamos queriendo con eso decir que está realmente poseído por... No, pero está endemoniado.
Es decir, cuando estás con un problema grave, sobre todo repetitivo, lo que llamamos un vicio, el que sea, de alguna manera el demonio te ha agarrado. El demonio tiene un poder. Por eso es tan grave, por ejemplo, la pornografía, cuando se convierte en un vicio. Y también otras cosas, todo lo que es un vicio. Estás endemoniado. Jesús lucha para liberar a la persona de esa esclavitud a que le ha sometido el demonio. Probablemente una esclavitud en la que esa persona ha colaborado, al menos permitiéndolo. El Señor nos libra. Tendremos nosotros que colaborar en ello, pero nos libra de la esclavitud a que nos somete el demonio. Después hace otras cosas, las curaciones, las resurrecciones, en fin, el resto. Pero la mayor parte de los milagros fueron, curiosamente, para liberar a los endemoniados del poder de Satanás. Todos los milagros fueron hechos para beneficiar a alguien y nunca hace un milagro para castigar. Nunca. No hay ni un solo caso. 10 leprosos, 9 son unos ingratos, 1 es el agradecido. Si hubiera sido seguramente como alguno de nosotros, hubiera dicho los otros 9 que le vuelva la lepra. ¿No? Oye, ¿no has dado gracias? ¡Hala! Que te vuelva la lepra para que te enteres y te fastidies. Por ejemplo, ¿no? O vienen a prenderle Huerto de los Olivos, y el otro le corta la oreja al criado del sacerdote, y Jesús le dice, ¿qué? La oreja, el brazo, los pies, aquí le dejamos plum, 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 y él hace un signo y le deja hecho un tullidito allí tumbado entre los olivos revolcándose. Nunca hace un milagro para hacer daño a nadie, nunca. Y por eso el Señor dice, y es una gran lección, bendecid, no maldigáis. Digo que es una gran lección porque a veces se nos escapa alguna cosa, A veces, quizá cuando uno va conduciendo y está muy desesperado, a veces, Bueno, si hay una ola de calor, quizá más. Pero hacemos mal. Con estos milagros, el Señor mostraba su poder sobre la naturaleza y, por lo tanto, el apoyo que Dios daba a su enseñanza y a su pretensión de divinidad. Los milagros son hechos históricos y a la vez símbolos. En cuanto a hechos históricos, tuvieron realmente lugar. En cuanto a símbolos, significaban cosas que iban más allá de lo que representaba el milagro en sí. Por ejemplo, la curación de un paralítico era un símbolo de que al tener fe en el Señor podías empezar a andar por el camino del bien, venciendo la parálisis a que te sometía el pecado. Cuando da el oído al sordo, ¿qué está diciendo? ¿Puedes escuchar qué? Las cosas que habla la gente, también. Pero ¿qué puedes escuchar? Los gritos de auxilio de los demás. Te están pidiendo ayuda y te está haciendo el sordo. No te hagas el sordo. Escucha a esa persona que está pidiéndote ayuda. Y cuando da la vista al ciego, ¿qué está haciendo? Dar la vista a una persona para que vea, sí, pero también para que vea los problemas de los demás. Que no ves nada, que lo tienes a tu lado, no ves cómo está tu mujer. Y es que está muy nerviosa. Oye, pues pregúntate por qué está tan nerviosa. Porque no te lo has preguntado. A lo mejor está muy nerviosa porque está enferma, porque no tiene vitaminas. A lo mejor está muy nerviosa porque los niños la tienen ya, que no puede más. A lo mejor está muy nerviosa porque eres un egoísta que no mueves nada, ni un palo al agua en casa, ¿no? O al revés. Tienes que tener ojos para ver, oídos para escuchar, manos para actuar, piernas para andar, lengua para defender la causa de Dios y la causa de los pobres. Ese es el símbolo que hay detrás de cada uno de los milagros. Aprovechaba una circunstancia, curaba a una persona y a la vez daba una enseñanza. Los milagros prueban el amor de Dios y su poder como creador, a la vez que sirven de certificado de garantía de las enseñanzas de Jesús y de su propia divinidad. Como dijo el ciego de nacimiento curado por Jesús, si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Por lo tanto, el milagro es un signo que apunta hacia el cielo. Cumple su objetivo cuando dirige a los hombres hacia Dios, hacia la fe en Cristo como verdadero Dios y a la aceptación de su mensaje. Y se frustra cuando los hombres se conforman con aprovecharse del milagro en sí, sin pasar a la fe en Cristo, el milagro de los 10 leprosos. Bien, esto como introducción a los milagros.
San Juan Bautista. Bien, el texto que cojo como referencia, un texto múltiple, porque cojo un fragmento de Lucas, otro fragmento de Juan y por último un fragmento de Marcos, que completan bien el personaje. Creo que nos sirve para darnos una idea de quién fue San Juan y de qué importancia tuvo en la vida de Jesús. Era el hijo de Zacarías y de Santa Isabel. Era pues pariente de Jesús y ya dio pruebas de inspiración profética cuando, estando en el vientre de su madre, saltó de alegría, según dijo Santa Isabel, al presentir la presencia del Señor, que llegaba a visitarles en el vientre de la Santísima Virgen. Por cierto, es la primera procesión eucarística de la historia. La Virgen con el niño, un embrión apenas, dentro de ella. La primera procesión eucarística de la historia se lleva a cabo entre Nazaret y Jerusalén. Y la Virgen es el sagrario, es la custodia, que no se ve lo que lleva dentro, pero que lo lleva dentro. Y la primera proclamación de fe la va a dar una mujer inspirada, Isabel, golpeada en su vientre, porque ya estaba de 3 meses, golpeada en su vientre por aquel niño que llevaba dentro, que ya empieza a ejercer de profeta. Le da una patadita, supongo que suave, ¿verdad? Le da una patadita diciendo, aquí hay algo extraño. Probablemente Juan Bautista quedó huérfano siendo aún joven, pues sus padres eran ya mayores cuando le engendraron. La tradición dice que pasó su juventud en el desierto, entregado a la oración y a la penitencia. En torno al año 27 o 28, no olvidéis, año 29 probablemente es cuando empieza el bautismo del Señor, cuando tiene lugar el bautismo del Señor. En torno al año 27 o 28 comenzó a predicar. Era de la edad de Jesús, era 3 meses mayor que Jesús, pidiendo a los que le escuchaban que hicieran penitencia e impartiendo un bautismo de conversión. Sus críticas a los poderosos, desde Herodes a los sacerdotes del templo, le ganaron muchos enemigos, lo cual culminó con la escena del baile de Salomé, tan hollywoodiense, que le ocasionó la muerte. Algunos de los discípulos de Jesús lo fueron antes de San Juan, entre ellos Andrés, el hermano de Pedro, y muy probablemente Santiago y San Juan el Evangelista. Algunos han especulado con la idea de que durante un tiempo San Juan perteneció a la secta de los esenios, que vivían en Qumran, separados del mundo y practicando la penitencia, pero no hay pruebas que sustenten esta teoría. Además de predicar la penitencia, San Juan anunciaba la llegada del Mesías, del cual él mismo se consideraba un humilde precursor, indigno incluso de desatarle la correa de las sandalias. Esta humildad y el valor que tuvo siempre para defender los derechos de Dios y la moral bíblica le valieron el respeto de Cristo, que dijo de él que no había nacido de mujer nadie más grande. San Juan, pues, puso todo su prestigio al servicio del Señor, como él mismo decía, yo soy la voz que clama en el desierto. Enderezad el camino al Señor, como dijo el profeta Isaías. Sin embargo, estando en la cárcel, San Juan llegó a dudar de Jesús. Antes de esto, quiero recordar que San Juan es el primer mártir, que sepamos por lo menos, de la defensa del matrimonio. San Juan muere, es mandado matar por Herodes, pero como sabemos, a instigación de Salomé y de su madre, Herodías, porque recrimina a Herodes que esté casado con la mujer de su hermano, estando vivo su hermano, ¿no? Y le dice, eso, según la ley judía, no puede hacerse. Según la ley romana, eso vemos que era corriente, por lo menos que en las altas esferas. Pero tú, según la ley judía, estás cometiendo un adulterio. Y es por eso que le matan. El odio de Herodías, odio que implicaba también, claro, si era una adúltera, no solamente estaba siendo criticada por la gente, sino que además, quién sabe si sus hijos podían o no heredar, porque, el odio de Herodías es lo que le provoca la muerte. Es un mártir de la defensa del matrimonio
en el sentido del respeto a la fidelidad conyugal. Cuando Jesús diga después, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Cuando Jesús diga después, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera, tiene delante sin ninguna duda el ejemplo de su primo, que ha dado la vida por defender eso. Yo no sé si en estos tiempos que corren no le dirían, o alguno le diría a San Juan Bautista que es un retrógrado, que le falta compasión, que hay que ver, pobrecita Herodías, que total, ¿no? Había fracasado su matrimonio, ¿por qué no podía estar con el otro? Que total, ¿qué más da? Y pobrecita Salomé, angelito ella, ¿no? Que además bailaba también y debía de ser una chica bonita, angelito la Salomé, que no podía ir por ahí presumiendo con la cabeza alta, sino que la gente decía, mira, ahí va esta, que su madre es una tal y una cual, ¿no? Qué falta de misericordia la de San Juan Bautista. Se ganó a pulso el que le cortara la cabeza. Y benigno fue Herodes, benigno fue, y clemente el que solo le cortó la cabeza y no le hizo despellejar, porque seguramente si hubiera sido por Herodías, una santa también, si hubiera sido por Herodías le habrían despellejado vivo para que se enterara. A eso estamos llegando, ¿verdad? La defensa del matrimonio siempre ha molestado a aquellos que tienen intereses en romper el matrimonio. No solamente Herodes, sino recordad cuántos, pienso por ejemplo en Enrique VIII y en otra víctima de la defensa del matrimonio como fue Santo Tomás Moro. Bueno, pues son más de uno los que han dicho en circunstancias distintas, esto no se puede y tú estás obrando mal. Y el poderoso de turno, hoy los medios de comunicación todopoderosos más que los reyes de antes, el todopoderoso de turno crucifica, martiriza, humilla, calumnia y hace lo que tenga que hacer para callar la boca del que le está diciendo eso que está haciendo no está bien. Estando en la cárcel, San Juan llegó a dudar de Jesús. Lo cuenta San Mateo en el capítulo 11. Y envió a sus discípulos a preguntarle si era el que había de venir. Las dudas se debían probablemente a la gran diferencia entre el propio San Juan y Cristo. Jesús mismo señala esas diferencias cuando en una ocasión se lamenta de la dureza de corazón de los judíos. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, ahí tenéis un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Es decir, cuando San Juan ve el estilo de Jesús, se siente desconcertado, porque piensa que el estilo de él debe de ser el estilo de Jesús. Y entonces manda a dos de sus discípulos a que le pregunten. Ya algunos de los discípulos de Juan se habían convertido en discípulos e incluso apóstoles de Jesús. Andrés y, repito, muy probablemente Santiago Zebedeo y Juan Zebedeo. Pero en este caso manda a dos más, esto estando en la cárcel. Jesús ya sabéis que le contesta y le dice, andad y decirle a vuestro maestro que los ciegos ven, los cojos andan, y que, le dice, los pobres son evangelizados. Qué cosas que olvidemos tan fácilmente las palabras del Evangelio. No dice, y los pobres son alimentados, que sería lo lógico, ¿no? Está hablando de cosas físicas. Los ciegos ven, los cojos andan, los pobres son alimentados. Lógico, ¿no? Está hablando de milagros físicos. Y los pobres son evangelizados. Es decir, también a los pobres se les anuncia que Dios existe, que Dios les ama, que ese es el Evangelio. Dios existe, Dios te ama, y te ama infinitamente aunque tú no te lo merezcas. Y la salvación está al alcance de tu mano, simplemente con que pidas perdón por tus pecados e intentes cambiar, luches para ser mejor. Dios te va a perdonar y te va a dar la salvación gratuitamente. A los pobres y no a los ricos, porque siempre hay muchos grupos en la iglesia, es muy curioso, oye, y entonces debía pasar igual, que se especializan en evangelizar a los ricos. Incluso se pelean entre ellos, ¿no? Este rico me toca a mí, yo lo he visto primero, no, déjamelo a mí, no, yo tal. Es decir, bueno, pues no sé por qué, en fin, quizá alguno lo sepa, uno puede imaginarlo, pero no sabe por qué, ¿no?
pero en cambio no hay tantos que evangelicen a los pobres. Incluso los que se van con los pobres, generalmente, no todos, pero generalmente se limitan a dar de comer, en lugar de dar de comer y evangelizar. Y si no le das de comer, poco podrás evangelizarle porque se te muere de hambre, ¿no? Pero tendrás que dar de comer y evangelizarle. Eso es lo que San Juan recibe como respuesta a su pregunta sobre si era o no Jesús el enviado, el Mesías prometido. Si San Juan es lo mejor y el final del Antiguo Testamento, Cristo es el inicio del Nuevo. En San Juan se pone de manifiesto la ascética, el esfuerzo del hombre. En Cristo se pone de manifiesto la gracia, la misericordia divina, sin que eso suponga despreciar el necesario esfuerzo humano para colaborar con la gracia. San Juan es sobre todo un modelo de humildad. Aceptó disminuir para que Jesús creciera. No en vano fue bendecido en el vientre de su madre por la presencia de María, la humilde por excelencia. Para San Juan lo importante no era triunfar, hacer carrera, ser alguien, tener discípulos. Lo importante era Dios. Y por eso señalaba a Jesús siempre. Le pasaba a discípulos y dejaba claro que él no era más que el precursor de alguien que por ser Dios valía infinitamente más que él. Sin duda que la frase de la Virgen en el Magnificat se empezó a aplicar en aquel niño que la escuchaba desde el vientre de su madre, Santa Isabel. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Por último, San Juan es una de las mejores definiciones que se han hecho de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solo presenta a Jesús como el enviado definitivo, sino como aquel que, siendo inocente por su sangre derramada, iba a regalar a los hombres el perdón de sus pecados y con ello iba a abrirles de par en par las puertas del cielo. Es tan importante esta definición que la Iglesia la ha incluido en la liturgia eucarística cuando el sacerdote, antes de comulgar, muestra el pan consagrado al pueblo y proclama esta parte esencial de nuestra fe. Pregunta con respuesta. ¿Se puede considerar a San Juan como el primer mártir en defensa del matrimonio? El Evangelio de San Marcos nos dice que San Juan estaba en la cárcel por orden de Herodes Antipas, hijo del Herodes que intentó matar a Jesús. Sin embargo, aparentemente al menos su vida no corría peligro, pues Herodes le respetaba, ya que le tenía por profeta y era consciente de lo impopular que sería deshacerse de él. Sin embargo, la predicación resuelta y valiente de San Juan contra el rey por su matrimonio con Herodías, la mujer de su hermano Herodes Filipo, le habían granjeado el odio de ésta. Las cosas eran tan complejas y revueltas que aquel matrimonio era no solo ilegal e inmoral, sino también contra natura. Herodes, llamado el Grande, el de la matanza de Belén, tuvo un hijo con su segunda esposa, Mariamne I, llamado Aristóbulo, que se casó con una prima hermana de la cual nació Herodías. Esta se casó con Herodes Filipo, que era su medio tío, porque era hijo de Herodes el Grande como su padre. Bueno, era hijo de Herodes el Grande como su padre con su tercera esposa Mariamne II, con el cual tuvo a Salomé. Es decir, la Herodías se casa con el Filipo, que era medio tío suyo. Bueno, pero es que el otro Herodes era también medio tío suyo. Es decir, no solamente era su cuñada, sino que era su sobrina o su medio sobrina. Por eso Juan le dice, esto no puede ser, que es que no solamente estás haciendo un adulterio, si es que esto es casi un incesto, de que esto no lo puedes hacer. Al divorciarse de Herodes Filipo, se casó con Herodes Antipas, que también era medio tío suyo, pues era también hijo de Herodes el Grande, pero de su cuarta esposa, Maltaque. Oye, os aseguro que investigar todo esto me ha costado un poco de tiempo. A su vez, que no termina aquí la historia, a su vez, Herodes Antipas, para casarse con Herodías, se había divorciado de su primera esposa, una hija del rey Aretas de Arabia, rey de los nabateos de Petra. Las críticas de San Juan herían profundamente a Herodías, pues sabía que tenía razón y que el pueblo condenaba sus dos matrimonios motivados más por la ambición que por cualquier otra causa. Por eso quería a toda costa cerrar la boca
que lo ponía en evidencia. El famoso baile de Salomé fue la ocasión para conseguirlo. San Juan sabía a lo que se exponía al denunciar a los poderosos, pero no cayó. Estaba en juego la dignidad del matrimonio, y aunque el divorcio estaba permitido en Israel, fue Jesús el que lo prohibió a sus seguidores. Lo que Herodes Antipas y Herodías habían hecho era casi un incesto. Por eso San Juan es visto como el primer mártir en defensa del matrimonio, no porque él tuviera nada en contra de las personas que denunciaba, sino en contra de lo que éstas hacían. Jesús fue mucho más duro que él, pues no solo prohibió el divorcio, sino que descalificó totalmente a Herodes Antipas, llamándole esa zorra. Sí, lo dice Jesús, lo recoge Lucas precisamente, cuando le dicen que Herodes Antipas quiere verle, dice, esa zorra está. Nuestro Señor, como sabéis, era de verdad un manso cordero llevado al matadero, pero decía unas cuantas verdades. Quizá lo decía con una sonrisa, pero no solo decía esa zorra al rey, sino que llamaba raza de víboras a los fariseos, por ejemplo, y estoy seguro de que no les gustaba nada. El bautismo del Señor. ¿Qué podemos hacer con estas cosas? Que no da tiempo para nada, ¿no? Es que llevo 3/4 de hora, es un desastre esto. Bueno, solamente la última cosa sobre este punto, que es la pregunta con respuesta. Aquí hay una larga cita del Papa Benedicto XVI que de verdad os la recomiendo, porque el Papa Benedicto XVI no solamente ha sido un Papa, está vivo, pero ha sido, porque ya no es Papa, es Papa emérito, un Papa santo, sino que ha sido el mejor sabio que ha habido en el siglo XX en teología y seguramente el Papa más sabio que hemos tenido en 2000 años de historia de la Iglesia. ¿Cómo renovar nuestro bautismo si solo se puede recibir una vez y lo hemos recibido de niños? El Señor mandó a los apóstoles que fueran por todo el mundo y bautizaran en nombre de la Santísima Trinidad. No en vano, en el bautismo de Jesús se reveló por primera vez la existencia de esa Trinidad con la aparición de la paloma. Y con la voz, aparece la voz, este es mi Hijo. Está identificándose la voz con la voz del Padre, es el Padre el que dice es mi Hijo, si no hubiera dicho es mi sobrino, es mi Hijo, es el Padre el que habla. Y luego aparece la paloma y el Hijo que está recibiendo el bautismo. O sea, la primera manifestación de la Trinidad aparece en el instante en que comienza la vida pública. Por el sacramento del bautismo se nos perdonan los pecados, se nos hace hijos adoptivos de Dios, hijos en el Hijo, que es Jesús, que es el Hijo único de Dios, no hay que olvidarlo, y gracias al cual nos convertimos en hijos de Dios, adoptivos y hermanos suyos. Y se nos hace también miembros de pleno derecho de la Iglesia. Sin embargo, el bautismo es uno de los sacramentos que imprimen carácter, es decir, que no se pueden recibir más que una vez en la vida. Los otros dos son la confirmación y el orden sacerdotal. Por lo cual no podemos volver a bautizarnos una vez que ya lo hemos recibido, ni siquiera aunque nos lo hayan dado siendo niños y no teniendo uso de razón. De hecho, cuando se tienen dudas sobre si una persona está o no bautizada, porque no hay registro ni testigos, se puede administrar de nuevo, pero siempre bajo condición de que si fue bautizado el nuevo bautismo no es válido y no ejerce función salvífica alguna. Los fieles renuevan cada año las promesas del bautismo, entre otros momentos, en la celebración de la Vigilia Pascual. Ese es el momento de renovar las promesas del bautismo, no el bautismo que es de una vez para siempre. Pues un elemento esencial de esta vigilia es la liturgia bautismal. Pero hay un rito que cada vez se hace menos y que está destinado a hacer esa renovación, que la inmensa mayoría ignora. Cuando entramos en la iglesia vemos al lado de las puertas unas pilas con agua bendita. El gesto a veces automático que hacemos mojando los dedos y santiguándonos debería de ser una renovación de las promesas del bautismo. Estamos invocando a la Trinidad con el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y estamos haciéndolo con agua bendita como en el bautismo. Al santiguarnos al entrar en el templo, deberíamos renovar en silencio las promesas que hicieron nuestros padres y padrinos
el día de nuestro bautismo. Las de la fe, contenidas en el credo, creo en ti, Señor. Las de la moral, renuncio a Satanás, a sus obras y al pecado. En definitiva, al santiguarnos con el agua bendita, al entrar en el templo, podemos decir en silencio que renovamos voluntariamente el bautismo que recibimos de niños y que creemos en la fe de la Iglesia y que queremos vivir santamente aunque somos pecadores. Hay un gesto muy bonito que a veces he visto hacer. Me gusta mucho. Entra uno en una iglesia donde hay todavía pilas con agua bendita. Bueno, nosotros las tenemos. Fue una de las cosas que puse al principio, unas preciosas pilas de agua bendita. Se santigua, ¿verdad? Coge el agua con los dedos, pero va alguien contigo. Por ejemplo, llega la mamá con los niños. Es un gesto muy bonito que la mamá, antes de santiguarse, moja los dedos del niño con sus dedos mojados. Y juntos se van a santiguar. ¿Qué significa? Que fuiste tú quien llevó al niño a que fuera bautizado. Y ahora le vuelves a recordar que está bautizado. Y vuelves a compartir con él la fe. Repito, son símbolos y gestos que se hacen lógicamente con rapidez, porque entrando en la iglesia no te vas a poner a hacer ahí numeritos, porque la gente entrando, en fin, es imposible, ¿no? Pero que tienen una belleza simbólica. Tú has transmitido la fe a tus hijos. Y ahora lo recuerdas que esa transmisión de la fe, con el gesto de tocar sus dedos con tus dedos impregnados con el agua bendita, ha recibido de ti ese agua bendita, como un día recibió de ti, a través del sacerdote, el agua del bautismo. Y juntos nos llevamos las manos, nos santiguamos, nos llevamos las manos a la frente, a los brazos y al corazón, y decimos en silencio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mamá, el papá, con los niños, haciendo la señal de la cruz a la vez con el agua bendita. Eso no significa que no pueda meter cada uno los dedos en el agua, No quiero decir con esto que tenga que hacerse así. Me parece que es un gesto y un símbolo muy bonito. Juntos proclamamos nuestra fe y nuestra adhesión a las enseñanzas de la Iglesia. Claro, los niños pues quizá no saben nada, pero se les puede enseñar. Se les puede decir, mira, cuando hacemos este gesto al entrar en la Iglesia, significa que estamos aceptando aquello que hicieron con nosotros cuando éramos bebés. Estamos aceptando que somos católicos. Soy católico y lo expreso santiguándome con el agua bendita, recordando el día de mi bautismo. Momento de oración en silencio.